hermana se enganchó en secreto con mi prometido la noche de nuestro compromiso, pero mi familia tomó su lado. 5 años después, ella está ahogándose en deudas y me suplica 75,000 pesos. Yo, de 29 años, recientemente recibí una llamada de mi madre, con quien no había hablado en casi 5 años, diciéndome que necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo acababan de pasar por una tragedia. Para dar contexto, el hombre que ahora es el esposo de mi hermana en realidad iba a ser mi esposo. Una vez, mi hermana, de 27 años, se enganchó con mi prometido Lucas, de 29, el día de mi compromiso. Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad y él me propuso matrimonio después de casi 5 años juntos. Él había organizado una fiesta para nosotros para sorprenderme la noche de nuestro compromiso y aún recuerdo sentirme en la cima del mundo hasta alrededor de las 10 de la noche cuando decidí salir al jardín trasero para tener mejor recepción y encontré a mi hermana encima de Lucas. Se estaban besando tan apasionadamente que durante los primeros segundos ni siquiera notaron que yo estaba allí, con la boca abierta de asombro. No podía creer que él me hiciera esto después de casi 5 años de relación y en la noche de nuestro compromiso, nada menos. Cuando finalmente se dieron cuenta de mi presencia, se separaron instantáneamente, pero ya era demasiado tarde. Salí corriendo, subí a mi coche y conduje tan rápido como pude hasta el hotel más cercano que encontré. Estaba hiperventilando porque estaba muy conmocionada por lo que había presenciado. Estaba tratando de procesarlo y deseaba que no fuera verdad, pero luego recibí un mensaje de Melissa diciendo que lo sentía, pero que estaba enamorada de Lucas y, aparentemente, esto había estado ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Estaba en la habitación del hotel cuando recibí ese mensaje y me derrumbé como nunca antes. Después de Melissa, Lucas también me envió un mensaje muy parecido y dijo que solo me había propuesto matrimonio porque pensaba que si se comprometía conmigo, podría sacar a Melissa de su cabeza. Obviamente, eso no funcionó y lo hizo querer a Melissa aún más. Me dijo que no se trataba de mí, sino de ellos y que simplemente sabían que estaban destinados a estar juntos. Yo solo era un obstáculo en el camino para que Lucas finalmente estuviera con Melissa. Me quedé en el hotel durante un par de días y traté de recomponerme porque aún me sentía loca y me obligaba a creer que esto era solo una broma cruel que la vida me estaba jugando. Después de casi 4 días, finalmente regresé a casa porque necesitaba recoger mis cosas y volver al trabajo si no quería ser despedida. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi familia había estado viviendo con Lucas bajo el mismo techo esperando mi regreso. Casi habría sido conmovedor si no fuera por las circunstancias bajo las cuales me había ido. Todos habían estado tratando de enviarme mensajes y hacerme responder incesantemente después de mi desaparición, pero no había respondido a ninguno de esos mensajes. Así que, como era de esperar, hubo mucho caos cuando finalmente regresé y todos se aseguraron de abrazarme y decirme lo contentos que estaban de verme. Incluso Melissa tuvo la audacia de acercarse a mí y darme un gran abrazo con lágrimas en los ojos cuando me vio. Estaba tan desorientada que ni siquiera reaccioné y simplemente me quedé allí como una estatua silenciosa mientras todos me rodeaban. Finalmente, cuando todos se calmaron, aclaré mi garganta y les dije que había regresado solo para llevarme mis cosas y mudarme definitivamente. Lucas había estado allí sin decir una palabra hasta ese momento, pero cuando dije que iba a mudarme, anunció que no había necesidad de que yo me fuera porque él ya había empacado sus cosas y se iba a mudar con Melissa, ya que ahora todo estaba a la luz. Mi familia, mis padres y mi tía, la hermana menor de mi padre que ha vivido en la misma casa desde que su esposo falleció, en realidad tenían sonrisas en sus caras, aunque no había nada de qué sonreír, al menos no según yo. Melissa estaba al lado de Lucas en un abrazo lateral incómodo y mirándome con tristeza, pero aún sonriendo. No pude soportarlo más y decidí preguntar a mi familia qué demonios estaban sonriendo porque, según yo, Melissa acababa de romper mi compromiso y robar a mi novio de casi 5 años. No había nada muy gracioso o dulce en esto. Mi madre decidió hablar en ese momento y me dijo que no podían retroceder en el tiempo y cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro y sabían que el futuro tenía a Melissa y Lucas juntos. Admitió que era una relación que se había formado a partir de la infidelidad y lo lamentaban, pero también querían que yo entendiera y aceptara que esto era lo mejor. Melissa dijo que lo sentía mucho por quitarme a mi novio, pero no podía evitar enamorarse de él. Deseaba habérmelo dicho antes y no haber tenido que descubrirlo de esta manera, pero aparentemente estaban locamente enamorados y querían pasar sus vidas juntos. Entonces,
Los dos se besaron frente a mí y mi madre tuvo la audacia de secarse una lágrima del ojo. Perdí la compostura y les dije que esto no debía ser sentimental o emotivo y que lo que estaban haciendo era repugnante. Para mi sorpresa, mi familia parecía molesta con mi comportamiento y me dijeron que estaba siendo demasiado caprichosa sobre la situación en lugar de ser feliz por mi hermana. Me sorprendió su actitud y les dije que todos se largaran de mi casa en ese momento. No podía entender por qué defendían lo que Melissa y Lucas habían hecho mientras me convertían en la villana y actuaban como si estuviera exagerando. Mi padre intervino y me dijo que no actuara como una niña porque estas cosas pasan y debía tomármelo con calma. Quería que celebrara que mi hermana finalmente había encontrado a su alma gemela en lugar de estar celosa de ella. Me sentía insana y no podía soportarlo más, así que simplemente dije que se jodan, entré en mi habitación, empaqué algunas de mis cosas y me fui nuevamente sin siquiera hablar con ellos ni esperar a que me convencieran. A pesar de que me llamaban y me pedían que no me fuera, realmente no tenía nada más que decirles porque estaba muy claro para mí que les importaba más Melissa y su felicidad que yo, o incluso lo que estaba bien o mal. Estaban tan atrapados en tratar de justificar lo que Melissa había hecho que olvidaron por completo que yo también era un ser humano con sentimientos reales. Después de ese día, mi familia intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí porque no creía que les debiera nada. Un par de semanas después, incluso recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas, la cual rechacé, obviamente. Todos los amigos en común que Lucas y yo teníamos también rechazaron la invitación de la boda en solidaridad conmigo, e incluso un par de parientes que conocían la verdad se negaron a interactuar con mi familia después de enterarse de cómo me habían tratado tras la fiesta. Han pasado 5 años y prácticamente los he eliminado de mi vida por completo. Ocasionalmente intentaban colarse de nuevo en mi vida felicitándome en mi cumpleaños o en Año Nuevo, pero siempre los ignoraba. Nunca los bloqueé, aunque los eliminé de mis listas de amigos y seguidores, pero como tengo una cuenta pública, podían ver lo que estaba haciendo, lo cual quería. Quería que vieran y supieran que estaba llevando una vida fabulosa y que se consumieran de celos. Era mezquino, pero era lo mínimo que podía hacer después de cómo me arruinaron la vida. Hasta hace poco, apenas tenía idea de lo que habían estado haciendo en los últimos años. Mi madre me llamó hace unos 4 días desde un número que no tenía guardado. Cuando respondí la llamada y me di cuenta de que era mi madre al otro lado, intenté colgar inmediatamente, pero me suplicó desesperadamente una oportunidad para hablar conmigo porque aparentemente necesitaban ayuda urgentemente. Acepté hablar con ella solo unos minutos, porque sonaba tan angustiada que mi humanidad no me permitió darle la espalda en ese momento. Me dijo que Melissa y Lucas habían comenzado un negocio propio hace un par de años, pero estaba fracasando estrepitosamente y todos sus inversores estaban retirándose porque no lograban obtener beneficios. Así que pidieron más dinero prestado, pero ni siquiera eso ayudó a su negocio y ahora estaban profundamente endeudados y los prestamistas estaban tras ellos. Estaban siendo acosados por todos, desde sus empleados hasta sus inversores y las personas a las que les debían dinero. Mi madre sabía que yo vivía un estilo de vida lujoso y podía permitirme ayudarlos, así que recurrió a mí como último recurso y me suplicaba que los ayudara prestándoles algo de dinero para que pudieran pagar sus deudas. No era una pequeña cantidad tampoco la que me pedía. Eran casi $75,000 los que quería que le diera para ayudar a Melissa y Lucas. Le pregunté por qué no llamaba a Melissa si necesitaba ayuda y por qué hacía que mi madre hablara por ella. Mi madre me dijo que Melissa y Lucas ni siquiera sabían que ella venía a mí en busca de ayuda, ya que le habían dado instrucciones estrictas de no acercarse a mí. Supongo que todos recordamos exactamente lo que pasó hace 5 años. Melissa no quería que yo supiera nada de esto y no estaba dispuesta a recibir ayuda de mí, pero mi madre no conocía a nadie más que tuviera ese tipo de dinero y que se lo prestara al instante. Ya habían pasado un par de meses y Melissa y Lucas estaban luchando incluso para poner comida en la mesa. Mis padres los ayudaban en todo lo que podían y también la familia de Lucas estaba tratando de darles todo lo que podían, pero no era suficiente y también ellos tenían que poder mantenerse en el futuro. Así que era imposible para ellos simplemente regalar todo el dinero que habían ahorrado a lo largo de los años, especialmente porque la mayoría de mi familia estaba jubilada y también lo estaban los padres de Lucas. Por eso, mi madre, sin opciones restantes, me había llamado para pedirme ayuda. Ahora, yo podía permitirme ayudarlos, pero realmente no quería hacerlo. Melissa tenía razón al no contactarme para pedir ayuda.
Habían perdido el derecho a hacerme cualquier demanda el día que me engañaron. Le dije a mi madre que no podía ayudar y que aunque pudiera, no lo haría. Mi madre sonaba muy molesta y me dijo que estaba siendo cruel y que necesitaba pensar en mi familia. Le dije que Melissa y Lucas no pensaron en mí cuando tuvieron su aventura y tampoco mi familia pensó en mí mientras los apoyaban, así que ahora no había necesidad de que yo pensara en ellos tampoco. Había trabajado duro para llegar a la posición en la que estoy hoy y no iba a simplemente regalar 75,000 pesos a dos personas que ni siquiera se lo merecían. Mi madre comenzó a llorar por teléfono y me dijo que nunca esperaba que creciera para ser tan egoísta y afirmó que mi hermana y su esposo terminarían en grandes problemas si no los ayudaba. Dije que era una pena, pero no podía ayudar y colgué. Desde entonces, mi madre ha estado enviándome varios mensajes cada hora suplicándome que reconsidere y piense en mi hermana por una vez. Dice que este no es el momento para pequeñas venganzas y que el problema en el que está Melissa es muy serio, así que si no la ayudo ahora, realmente lo lamentaré en el futuro. Ella está actuando de forma loca y no entiendo qué decirle porque no quiero sentirme como el villano aquí tampoco. Preferiría no ayudarlos ahora. Debería haberlos eliminado hace 5 años. No entiendo por qué los mantuve cerca durante tanto tiempo. Eso es lo que fue mezquino de mi parte. Negarme a ayudar a mi hermana ahora no es mezquino, es simplemente lo lógico. Ya habían desperdiciado toneladas y toneladas de dinero y estoy segura de que, aunque les diera el dinero ahora, no podrían devolverlo. Y 75,000 pesos es una cantidad bastante grande, así que podría estar bien económicamente, pero eso no significa que pueda simplemente regalar esa cantidad de dinero y no esperarlo de vuelta. Si se tratara de un amigo cercano a quien estuviera ayudando, aún esperaría que me devolviera el dinero, y aquí estas no son personas cercanas a mí, ni seres queridos, ni puedo esperar que me lo devuelvan. Así que realmente no hay ninguna razón para ayudarles. Es así de simple. Le conté a un par de amigos sobre esto también para obtener su opinión y estuvieron de acuerdo en que hice lo correcto al negarme a darles el dinero, no por un sentimiento de venganza, sino principalmente porque era completamente impráctico y estúpido esperar que los ayudara cuando ellos fueron los que me arruinaron en el pasado. Pero bueno, mi madre está bloqueada ahora y no puede contactarme para hacerme sentir culpable, así que no tengo nada de qué preocuparme. Actualización. Hola chicos, algo realmente grande sucedió hoy. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi vecina diciendo que había una pareja fuera de mi casa gritando para que saliera y hablara con ellos. Mi vecina me dijo que parecían bastante locos y que habían estado gritando en la puerta durante aproximadamente 1 hora, negándose a irse. Le pedí una descripción de ellos, pero en mi corazón ya sabía quiénes eran. Me dijo cómo se veían y solo confirmó que, de hecho, iba a encontrarme con Melissa y Lucas cuando regresara a casa. Mi vecina me dijo que necesitaba regresar y lidiar con esto porque no pensaba que estas dos personas tuvieran buenas intenciones y estuve de acuerdo. Cuando se trataba de Melissa y Lucas, nunca podían tener buenas intenciones. Así que le agradecí y comencé a conducir de vuelta a casa de inmediato porque no podía arriesgarme a que entraran en mi casa a toda costa. Llegué allí en unos 15 minutos, por suerte, y los atrapé en el acto de intentar entrar en mi casa forzando la cerradura de mi puerta. Me detuve frente a mi casa y les pregunté qué demonios pensaban que estaban haciendo, y luego intenté llamar a la policía de inmediato, pero Lucas fue tan rápido como un rayo y corrió hacia mí y me golpeó el teléfono de la mano. Melissa también se acercó a mí y me dijo que estaban allí solo para hablar y que no querían nada de mí, al menos no en ese momento. Les dije que fueran rápidos y también dije que no esperaran que los invitara a entrar, así que lo que tuvieran que decir, tendría que ser discutido allí en el jardín. Parecieron estar de acuerdo con eso, lo cual fue un alivio porque realmente no pensaba que sería una buena idea invitar a esos dos dentro de casa, en espacios cerrados. Ya parecían bastante hostiles, así que no sabía qué esperar. Ya que habían dicho que no querían nada de mí, Melissa comenzó a hablar y me dijo que nuestra madre le había contado sobre esa llamada telefónica y cómo había ignorado los mensajes subsecuentes de ella y luego incluso los había bloqueado a todos. Me dijo que la forma en que estaba comportándome era muy injusta y que habían pasado 5 años desde entonces, así que ya debería haber superado eso. En lugar de eso, estaba recurriendo a actos tan tontos y dramáticos solo para obtener un poco de atención de mi familia. Dijo que se sentía muy insultada por cómo me había negado a ayudarlos y de eso era de lo que había venido a hablar.
Me dijo que había podido arreglar el dinero por ahora, pero había una gran posibilidad de que necesitara más en el futuro, y como había vendido su casa y todas sus joyas para conseguir el dinero esta vez, obviamente no podía hacer eso de nuevo, así que tenía que saber que podía contar conmigo y confiar en mí para ayudarla cuando lo necesitara. Le dije que no podía y no debía contar conmigo en absoluto, bajo ninguna circunstancia, porque la odiaba a ella y a su esposo con pasión. Estaba tan enojada que también le dije que me estaba tomando mucho autocontrol para no golpearla en ese momento, así que sería en su mejor interés simplemente irse. Lucas tuvo la audacia de decir que no se iban a ir hasta que firmara un documento que confirmara que les daría el dinero en el futuro cuando lo necesitaran. Quiero decir, ni siquiera sería válido si me obligaban a firmarlo bajo presión. Estoy bastante segura de que hay leyes en contra de eso, y también deben estar locos si realmente pensaban que podían manipularme para que firmara algo así. Les dije a ambos que se largaran y Melissa me empujó diciendo que tenía que ayudarlos porque aparentemente se lo debía ya que éramos familia y no podía simplemente huir de mis responsabilidades así. Estaba sorprendida de que realmente me hubiera empujado y estaba a punto de abofetearla, pero controlé el impulso porque las cosas solo empeorarían si me ponía violenta. En cambio, decidí agarrar mi teléfono, que había caído al suelo cuando Lucas lo golpeó de mi mano, y salí corriendo. Me subí al coche lo más rápido que pude y luego me alejé sin siquiera molestarme en mirar el espejo retrovisor. No me había molestado en apagar el motor cuando salí del coche, así que aún estaba en marcha y no me tomó mucho tiempo obtener una ventaja sobre ellos. Obviamente, no eran lo suficientemente estúpidos como para perseguirme a pie, así que simplemente esperaron allí en mi casa, lo cual fue bastante desafortunado. Tan pronto como estuve a una distancia segura de ellos, decidí llamar a la policía y contarles lo que estaba pasando, y luego volví a mi casa justo a tiempo porque la policía ya había llegado en unos 20 minutos. Les conté todo y arrestaron y se llevaron a Melissa y Lucas. Sabía que los cargos no eran tan serios y que se librarían fácilmente, pero aún valía la pena porque al menos se los llevaron y no tenía que perder más tiempo con ellos. Han pasado un par de horas desde entonces y no he tenido noticias de nadie en mi familia, lo cual es extraño porque pensé que para este momento, al menos uno de ellos habría intentado contactarme desde otro número, pero no lo han hecho. Así que supongo que están o bien superando todo y van a intentar molestarme de nuevo o simplemente están esperando y midiendo su tiempo para contactarme más tarde cuando las cosas estén un poco menos tensas. Actualización 3. Hola. Así que la última actualización fue hace aproximadamente una semana y honestamente había comenzado a creer que mi familia realmente no iba a molestarme nuevamente porque había llamado a la policía sobre Melissa y Lucas, pero estaba equivocada. Incluso eso no los detuvo de molestarme una vez más. Esta vez, fueron mis padres los que aparecieron en mi casa pidiéndome si podían hablar conmigo por un momento. Esto sucedió ayer y parecían mucho menos arrogantes y engreídos en comparación con Melissa y Lucas, así que los dejé entrar. Mi madre comenzó a llorar casi tan pronto como entró en la casa y me dijo lo mucho que lamentaba haber tomado el lado de Melissa sobre el mío. Mi padre me dijo que después de enterarse de que Melissa y Lucas habían sido arrestados debido a su comportamiento y también que me habían empujado físicamente, no podían mirarlos de la misma manera y habían decidido que iban a cortarles el contacto. Mi madre siguió llorando durante todo el tiempo que estuvo aquí, mientras mi padre explicaba que estaban arrepentidos por haber tomado el lado de Melissa en el pasado cuando en realidad yo era la víctima. Dije que apreciaba que finalmente hubieran entrado en razón, pero ahora era demasiado poco y demasiado tarde para que las cosas mejoraran. Estaba acostumbrada a vivir mi vida en mis propios términos ahora y no quería volver a poner a mi familia antes que a mí misma. Así que, aunque apreciaba su visita y su disculpa, realmente no podía prometerles que trabajaría en esta relación porque simplemente no sentía que hubiera algún punto en tratar de salvar una relación ya arruinada, incluso si era con mis padres. Protestaron un poco en ese momento y dijeron que podríamos arreglar esto si quisiéramos, pero ahí estaba exactamente el problema. Yo ya no quería. Solo quería estar sola. Eso es todo. Les dije que respetaba sus esfuerzos, pero ya había terminado con esto. Parecían un poco decepcionados, pero eventualmente se fueron y me pidieron si al menos podía desbloquearlos para que pudieran mantenerse en contacto. He desbloqueado a mis padres, lo cual se siente raro, pero sí, supongo que eso es todo. Actualización 4. Hola a todos, han pasado unos días desde la última vez que publiqué y quería darles otra actualización rápida.
Después de que mis padres me visitaron y les dije que no estaba interesada en reconstruir nuestra relación, recibí un mensaje de mi tía, la hermana de mi padre. Ella me dijo que estaba al tanto de todo lo que había sucedido y que estaba de acuerdo con mi decisión de mantener mi distancia de Melissa y Lucas. Sin embargo, también mencionó que estaba preocupada por mis padres y quería saber si había alguna manera de que pudiera mantener una relación con ellos sin involucrar a Melissa y Lucas. No estoy segura de cómo sentirme al respecto. Por un lado, entiendo que mis padres están en una situación difícil, pero por otro lado, siento que todavía no he superado todo el daño que se causó. Mi tía sugirió que podríamos intentar reuniones familiares limitadas donde Melissa y Lucas no estén presentes, pero no sé si eso realmente solucionaría algo o si simplemente reabriría viejas heridas. Estoy considerando mis opciones y podría hablar con un terapeuta sobre cómo manejar esta situación. Mientras tanto, sigo enfocándome en mi trabajo y en mantenerme fuerte y saludable. Gracias a todos por su apoyo continuo y sus palabras de aliento.